Hola, queridos amigos, quiero compartir con ustedes en un breve vídeo la concepción que tiene Pablo sobre el matrimonio. Y bueno, voy a comenzar con una breve introducción y es la siguiente. Pablo obviamente se encuentra dentro de las Escrituras, es ya como lo último, es un eslabón que ya tiene que ver casi con nosotros, o sea, ya se está terminando, digamos, la revelación de Dios, que se cierra con el Apocalipsis, y ya comienza la primera comunidad a la que pertenece precisamente Pablo. Pablo también es un fariseo, es uno de los mejores conocedores de las Escrituras, entonces tiene una visión de conjunto. Entonces, Pablo se encuentra dentro del organismo vivo y maravilloso que son las Escrituras, que fueron escritas durante tantísimos siglos, 11 siglos, con todo tipo de géneros literarios. Pablo tiene más bien un género literario epistolar o de cartas, eh, y por tanto pues, es también un evangelio escrito en esa forma. Ok, y bueno, tiene muchas cartas, algunas se atribuyen a él, de otras se duda, pero bueno, lo importante es que no lo podemos separar del resto de las escrituras. Segundo, es bastante urgente en la actualidad que reflexionemos sobre qué es el matrimonio, qué sentido tiene la sexualidad, cómo reordenar, porque bueno, pues nuestra sociedad se caracteriza por pues el emotivismo. Pensamos que podemos definir las cosas según lo que se nos antoje o según lo que se nos ocurra. También somos, como sociedad, bastante narcisistas, desconectados, fragmentados, estamos en 50 cosas y en ninguna a la vez. Entonces, sí es urgente porque todas estas manías que acabo de decir pues tienen mucho que ver con la forma como después vemos y vivimos la sexualidad, de manera desconectada, emotivista, de manera absolutamente egoísta, y ya desde la estructura maravillosa que es la sexualidad humana, descubrimos que hay ahí un proyecto y no nada más algo animal, sino un proyecto, y que la sexualidad humana está íntimamente relacionada con nuestra vocación a amar, y que el amor, al pedir durabilidad, pues de manera natural, y eso lo vemos en todas las culturas, eh, necesita un espacio natural que le dé durabilidad, y eso es el matrimonio. Entonces, dentro de esta introducción, he dicho algo de Pablo, pero también como poner unas bases antropológicas serias y eh, a partir de la evidencia. ¿Por qué? Porque esto es absolutamente necesario antes de afrontar las escrituras. ¿Okay? Bien, y pues como seguramente habrá sucedido y está sucediendo, eh, hay que redescubrir las escrituras y vamos a encontrar muchas novedades. ¿Okay? Bien, entonces, en el Antiguo Testamento la concepción del matrimonio y de la persona es que pues es el camino natural por el que Dios eh, nos santifica y se une a nosotros. Hay una relación esponsal entre el pueblo y Dios, o sea que nadie absolutamente está solo, tenemos esa relación. Y a lo largo del Antiguo Testamento pues también se va madurando en esa cosa complicada que es la reordenación de la sexualidad, el espacio natural del amor, que ninguna mujer se quede sola, en fin, se va madurando, y también pues hay una pedagogía ahí de Dios. Y bueno, en el Nuevo Testamento descubrimos con los sinópticos que pues, al principio hay un proyecto originario de Dios al que nos lleva a Cristo, para reentender mejor el matrimonio, y por tanto que el amor es fiel, exclusivo, fecundo, humano, pero también es divino. Y ya con Juan hemos descubierto que estar casado pues es participar de un sacramento. Y bueno, en todos estos, en todo el Nuevo Testamento hay algunos gestos de Cristo que expresan la institución del sacramento. Bien, bueno, termino la introducción y ahora sí vamos a Pablo. Vamos a acompañarlo un momentito en su trayectoria, que va desde Jerusalén a Roma, que es donde mueren, para hacernos también un poco una composición de lugar y no entrar así de lleno nada más. Eh,
su opción por los gentiles y cómo pues él va a marcar al resto de la historia de la Iglesia a través de sus viajes y escritos, con la novedad de formar comunidades, ¿no? Que eso es lo que debería hacerse en la Iglesia, formar comunidades de acompañamiento donde los matrimonios y las familias justamente van creciendo y se van ayudando, orientando los unos a los otros. Ok, para después ir a las enseñanzas sobre el matrimonio. La primera vez que aparece Pablo, pues es justamente en el martirio de Esteban. Entonces ahí toma unas cartas para ir a Damasco, o más bien va a Damasco para pedir unas cartas de autorización para acabar con todos los cristianos, y es en ese camino de Damasco donde Cristo se le aparece vivo, porque Cristo es una persona viva, presente en los matrimonios, pero bueno, ahí Cristo se le aparece como se le apareció a su madre, como se le apareció a María Magdalena, a los apóstoles después de resucitado. Es decir, es como lo vemos en esta escultura aquí a la derecha, Cristo es una persona amorosa, es un esposo, es un pastor que carga a su esposa, que es la iglesia, representada aquí en una oveja, y que le da su cuerpo. Bueno, pues todo esto, de alguna manera, Pablo, Saulo de Tarso en ese momento, con ese encuentro con Cristo, entiende así como de un golpe todas las escrituras, eh, como una relación amorosa entre Dios y los hombres, y que se realiza eso a través del matrimonio y del celibato por el reino de los cielos. Claro, esto también lo tuvo que madurar, pensar, se fue de retiro. Okay. En Antioquía, que la tenemos aquí, toma la opción justamente de ir a predicar a los gentiles. Entonces aquí tenemos el primer viaje en el que no lo voy a escribir porque no es el objeto de este curso, pero sí saber que Pablo va formando y confirmando a las comunidades, y así nacen las primeras comunidades cristianas, no con grandes auditorios ni grandes congresos, que están muy bien, sino más bien con encuentros personales anunciando el querigma, o sea, la buena noticia de que hemos sido no solamente creados, sino redimidos por Cristo, Dios que se ha encarnado, padecido, muerto y resucitado por cada uno de nosotros. Aquí tenemos en el segundo viaje, donde en Troya, Troas, se le presenta un macedonio que le dice, le pide en sueños que venga de este lado, o sea, que pase al lado, a este lado que es Europa, y le predique, que le lleve esa buena noticia. Y pues va a ser el primer momento en que el cristianismo ya viene, la persona de Cristo viene hacia nosotros. En ese segundo viaje visita, bueno, Atenas, Corinto, va formando comunidades. El tercer viaje aquí lo tenemos, y el cuarto viaje será un viaje, entre comillas, involuntario, un viaje como prisionero. Él llevaba 10 años queriendo ir a Roma a predicar, porque Roma era el centro del universo en ese momento, el centro cultural, y bueno, pues va a tardar 10 años y no va a ir como, digamos, primariamente predicador, sino como, eh, como mártir, como testigo de Cristo, como prisionero. Pero bueno, no irá lamentándose ni deprimiéndose, sino con todo el ímpetu, llevando el anuncio, o sea, a todas las personas que le acompañaban en el barco, y escribiendo cartas. Y bueno, esta es la ruta que va a seguir para llegar a Roma, donde va a ser decapitado, porque no podía ser crucificado, dado que era ciudadano romano, y otras particularidades. Okay, y su cuerpo reposa, menos la cabeza, en la Basílica de San Pablo, en Roma, que es una de las grandes basílicas, que, bueno, aquí la tenemos, y debajo, en el altar, están, como digo, sus restos. Bien, Pablo escribió un evangelio a todas esas comunidades, pero repartido en diversas cartas, que serían estas que tenemos aquí, a los romanos, a los corintios, a los tesalonicenses, a los filipenses, a los efesios, a los de Rodas, bueno, a los colosenses y a los gálatas. Y después otras cartas personales a algunos miembros concretos de la comunidad, con nombres y apellidos.
Bueno, las cartas que más tienen que ver con el matrimonio, desde luego que son la carta a los Corintios, porque en ella, bueno, en ella, no sé, la ciudad de Corinto, pues había unas costumbres muy parecidas a las que hay en la actualidad, o sea, un despiste generalizado respecto al sentido de vida, a la sexualidad, al matrimonio, a la familia. Eran personas no malas, pero sí bastante despistadas y por tanto tenían una sexualidad bastante desordenada. Y también a los efesios, donde con un himno que va a cantar a Cristo, pues nos da una lección de cuál es el amor que debe haber dentro del matrimonio. Muy bien, bueno, pues entonces vamos a algunos de los puntos. He escogido 10 porque no se puede decir todo. Entonces, el destino del hombre, ¿cuál es? Ser feliz, pasársela bien, estar delgado, hacer ejercicio, no sufrir. O sea, ¿cuál es el sentido de la vida humana? Pues él respondería, es el hagiasmos. Hagiasmos significa la santificación. Santificación, pues tiene que ver con santidad. Santidad es una cosa que nos tenemos que meter en la cabeza. No significa impecabilidad, significa una relación de pertenencia. O sea, ya hemos descubierto que los esposos, por el hecho de estar casados, son santos porque se pertenecen. O sea, ser santo, una cosa santa o un lugar santo o una persona santa, pues es una persona que está en una relación de pertenencia. Bueno, pues esos son los esposos. Y obviamente, pues ya que son santos, pues deberían también poner medios concretos cada día, todos los días de mi vida, morar en la casa del Señor todos los días, poner medios concretos para ir respondiendo a esa santificación. Y es de ahí donde nacen las buenas obras se convierten en hábitos y los hábitos se convierten en pues, dinamismos de actuar. Y bueno, qué lejos estamos en la actualidad de introducirnos en estos dinamismos, pero es urgente y es justo lo que nos conduce a la plenitud y a la felicidad. En el segundo texto, que, bueno, yo no voy a ir diciendo los textos porque están ahí escritos, o sea, es inútil. Eh, a los corintios les pregunta, a ustedes les divierte mucho la porneia. La porneia era la prostitución. Había muchos tipos de prostitución en Corinto y, sin embargo, Pablo les dice, sí, pues será muy divertida, pero les lleva a una vida desordenada, a un montón de enfermedades, a una serie de consecuencias todas desastrosas y tristes y penosas y amargas. Y además es un obstáculo y una ofensa para la salvación. Y para la salvación significa para la unión de la pareja. Por ello, yo condeno la porneia. Y bueno, bueno, ya dije lo que era la porneia, también había pornografía, o sea, prostitución impresa, y entonces no es por tradicionalismo ni por quedarse con lo de antes, sino porque esa porneia es contradictoria no solamente con el amor, con el matrimonio, sino con la misma persona que está llamada a donarse. Muy bien. Bueno, me faltó decir que el camino natural de santificación es justamente el matrimonio. El matrimonio no es un camino paralelo a la santificación, sino el medio, el concreto. También a los corintios, el cuerpo es templo. Aquí hay una gran profundidad que hemos descubierto en el Antiguo Testamento. Hoy en la Biblia en general, el cuerpo es el primer templo que existe y ya después los templos están hechos a imagen y semejanza del cuerpo, que es el templo por excelencia. Y bueno, ¿qué significa templo? Pues que la persona es un lugar de culto, es un lugar de liturgia, de relación, y que las buenas obras pues, son incienso que sube a Dios. Eso especialmente el matrimonio. Entonces no puedes entregar este templo a a la prostitución. O sea, no puedes meter prostitutas a practicar el sexo en el templo, porque es a lo que equivaldría. O sea, aquí nos vamos a saltar una cosa y es que toda persona absolutamente es libre de entrar al templo, desde luego, pero aquí a lo que se refiere es que no se puede hacer del templo un lugar de prostitución. Por ella, por tanto, como un acto y como un estado, ahí hace una distinción, o sea, hay actos concretos y ya después hábitos, trabajos que los que se mete la persona
Y aunque no lo dice, sí hace como una alusión indirecta a la pornovisión. La pornovisión significa pues esa visión de que todo es sexual, esa visión tan pobre en la que nos quedamos solo con digamos, el placer, lo que el otro me da y no nos ponemos al servicio del otro. Después habla de los capitales, de los pecados capitales, entre los que menciona la lujuria. ¿Por qué? Porque la lujuria implica al cuerpo, que es ese templo, y significa hacer una finta de la unión. Y por eso pues, nos encontramos hoy en día muchas fintas de verdadera unión, eh, no sé, sexualidad precoz, antes del matrimonio desordenada, muchas formas. Eh, y dice eso, pero eso es un obstáculo para una sola carne, o sea, lograr ser una carne. Y por eso también en la actualidad nos encontramos pues tanta insatisfacción en el mundo o en el campo de la sexualidad, del amor, tantos fracasos. Y como hay aquí fintas de unión, pues también hay una especie de mini divorcios. Y pues la gente se va pues, volviendo cínica, gastando, en fin. A los solteros y a los viudos les dice que es mejor unirse con alguien y viviendo la castidad, y a los separados o quedarse así o regresar, o sea, no meterse en nuevos problemas o nuevas relaciones o nuevos laberintos, más bien quedarse así. Háblate después también del privilegio paulino, que significa que en una unión entre un bautizado y un no bautizado, la parte del sacramento la aporta el bautizado. Por tanto, si esa unión se vuelve, digamos, no digo difícil, sino insufrible o imposible por muchas razones, bueno, pues el bautizado disuelve el matrimonio. Entonces aquí ya nos quedan algunas preguntas respecto eh, al, digamos, a los conflictos que puede haber dentro del matrimonio. Existe la separación, la disolución, que significa disolver, o sea, deshacer ese matrimonio, y este es uno de los pocos casos que hay. Eh, Otros serían la nulidad o reconocer que en realidad nunca hubo ahí un matrimonio, y el otro sería el divorcio, pero como ya vimos en la intuición que hay en las escrituras, pero de manera absolutamente clara en el Génesis y en las afirmaciones de Cristo, el matrimonio es absolutamente, perdón, sí, el matrimonio es absolutamente indisoluble, y el divorcio contradice pues, la misma aspiración de las personas a querer amarse y estar juntos para siempre. O sea, es como una intuición que hay en el ser humano, pero que está clarísima en las escrituras, concretamente en Mateo, etc. Bueno, pero aquí existe un tipo de disolución. Después habla de la circuncisión del espíritu. La circuncisión en el mundo hebreo pues era ese signo en la carne que te distinguía o te hacía partícipe de la santidad, o sea, de la relación con Dios, y obviamente en el cuerpo. Pues Pablo dice que, siguiendo la lógica del hagiasmos, de la santificación, la circuncisión es del espíritu, o sea, hay que consagrarse totalmente en espíritu, no solamente el cuerpo, además de que la circuncisión del corazón o del espíritu, pues es para hombres y mujeres. En cambio, la circuncisión del cuerpo, pues abarca o implica solamente a los hombres. ¿Cómo hay que amar? Bueno, pues en el 1 Corintios 13 se desarrolla, ahí desglosa más bien el Gesed, ¿no? El Gesed, la Afin, bueno, es un canto hebreo que va desglosando eh, el, el amor, que se suele traducir como misericordia, pero que es un amor de servicio. Cómo ponerte al servicio del otro, cómo imitar verdaderamente a Dios, porque Dios, una de sus grandes atributos es el amor, el Gesed. Bueno, Gesed significa eso, ponerse al servicio, pero como a veces somos poco imaginativos y tenemos poca creatividad, no se nos ocurre cómo ponernos al servicio. Bueno, pues ahí nos dicen, ¿no? Es paciente, humilde, perdona, se abaja, se pone al servicio, no busca la adulación, eh, perdona por 1000 generaciones y así. Eh,
Bueno, entonces hay que leerlo con ese sentido, no nada más así como un cantito que cantamos a veces en las iglesias, o un texto que se lee en los matrimonios y que pues hay que dudar a veces de la atención que le pone la gente. Después dice una cosa maravillosa y una absoluta novedad para quienes no son cristianos o para quienes no están relacionados con las escrituras. Dice, la comunidad, o sea, ustedes, Corinto, Éfeso, Esmirna, la comunidad, son como una esposa y que yo la ofrezco a Cristo, esposo. O sea, siempre está esta novedad de la Biblia, de nuestra relación esponsal con Dios. Y pues esto, desgraciadamente, pues se fue perdiendo a lo largo de la historia porque nos quedamos más con cuestiones, digamos, humanas y con el abandono de las escrituras, pues no es de extrañar que después tengamos menos medios para verdaderamente vivir con potencia el amor. Y finalmente llegamos a este texto que es el texto joya, por así decirlo, del matrimonio en todas las escrituras. Y eso que en todas las escrituras y por todas las páginas hay matrimonios y está esta historia. Pero este es el texto en el que se ve más claramente que el matrimonio es un sacramento, o sea, un misterio de redención y, por tanto, el camino natural de redención. Entre paréntesis, redención significa la obra que hace Cristo en nosotros de pues llevarnos a la plenitud de lo humano. Y bueno, obviamente la redención total, final, pues tiene que ver con la resurrección. Pero este camino, o sea, esta vida es el camino de redención. Y el matrimonio es el camino más natural junto con el celibato. Hay dos posibles caminos para la redención, o sea, para amando encontrarnos al final con Cristo resucitado. Bien, pues vamos a desglosar el texto. Dice aquí, sométanse, así comienza, sométanse el uno al otro, es decir, el sometimiento es voluntario y es de uno ponerse al servicio del otro. El sometimiento o la sumisión son palabras que nuestra sociedad odia porque como somos una sociedad, y bueno, siempre hemos sido egoístas, pero más en la actualidad, que somos un poco más narcisistas, más concentrados, nos han bombardeado con la idea de que la vida es para uno autorrealizarse y usar a los otros para mi autorrealización. Y eso es lo que conduce tantísimas veces precisamente a la insatisfacción y al no ser significativo para el otro. Bueno, pues Pablo nos da la clave y dice, no es someter al otro, es someterse uno y es recíproco. Y ya después a las esposas les da algunos consejos, porque estos son consejos, o sea, parénesis, y qué es lo que yo puse ahí. Eso, una exhortación, ¿no? ¿A quiénes daba la paránesis? Bueno, pues a aquellos que le preguntaban, le decían, a ver, ya somos cristianos, ya nos hemos bautizado, ¿ahora qué tenemos que hacer? Ah, pues los estudiantes estudien, que para eso son, ¿no? Los dependientes, pues sean responsables, los amos, da también a sus esclavos, los esclavos, tal, los empleados, o sea, a cada quien le va diciendo. Y cuando llega el turno de los matrimonios y de los que están casados, le dice, bueno, pues sométanse como la iglesia, que es la esposa, se somete a Cristo. Y en quienes están dentro de la iglesia, pues hombres y mujeres, no solamente las mujeres. Una lectura bastante superficial y pobre, pues a lo largo de la historia, en algunos momentos, ha hecho pensar o ha interpretado este texto como que son las mujeres las que se tienen que someter a los hombres. Eso es absolutamente falso y por eso pongo el texto. A ver qué dijo realmente Pablo, no qué quiso o qué creemos que dijo, no, aquí está. Sométanse y Cristo es la cabeza de la iglesia. Ser cabeza significa que pues, en esa concepción del cuerpo como un templo, pues de la cabeza depende
el resto del cuerpo, porque es desde la cabeza, desde donde se cuida el cuerpo. Hay otras muchas explicaciones. Bien, a los maridos, como ven, pues les da una lista un poco más larga. Amen a Cristo, amen a su esposa, como Cristo ama a la iglesia, entregándose por ella. Entonces, aquí ya tenemos todo un programa de vida para consagrarla como un sacerdote. O sea, pues aquí ya esto deberíamos sacar así como una lista que hacer debajo de qué significa consagrarla, ¿no? Tratarla bien, eh, tratarla justamente como lo que es un templo y otras connotaciones, con lavado, o sea, con hospitalidad, o sea, lavando, que era la actividad propia de los esclavos, lavando los pies. Obviamente no se refiere a algo físico, aunque también no vendría mal, pero se refiere a verdaderamente ponerse al servicio del otro. Y con la palabra, palabras de comuniones, y la palabra también aquí hace referencia a Cristo, o sea, verdaderamente metiendo a Cristo en la relación, o metiéndose más bien en la relación que hay entre Cristo y la iglesia, que es una relación de esposo-esposa, y ámela como su propio cuerpo. ¿Qué hacen los que aman su propio cuerpo? Bueno, pues nútrala y cuídela. Bueno, pues son las tareas que nos deja Pablo en esta concepción. Y ahora viene lo más importante. No es nada más hacer cosas para más o menos triunfar en el amor, sino que la motivación, o sea, la causa, la razón, es que eso de estar casado, les dice Pablo, es estar metido en el mega mysterium. Megalon mysterium, dice, que es la palabra que usa, que significa en el gran misterio. ¿Qué es el gran misterio? Pues que los matrimonios, o sea, las parejas que están bautizadas, casadas, eh, ok, iba a hacer un paréntesis, pero mejor sigo, las parejas que están casadas eh, con el sacramento y son bautizados, que se han administrado ellos este misterio, pues justamente están metidos, insertos en el amor de Cristo por su iglesia. Y esto tiene unas consecuencias que ya después, a lo largo de la historia, se van a ir estudiando. Por ejemplo, pues la presencia de la gracia, confiar en esa fuerza que verdaderamente da y ha ayudado y ha conducido a millones de matrimonios a llegar verdaderamente hasta la resurrección. Entonces, eso es lo que significa. Ser esposos es estar metido en esta relación, y ya después, como digo, descubriremos otras. Y este es el otro texto que escribe a los filipenses. Al inicio, yo dije que a los efesios no, es a los filipenses. A los filipenses les escriben, bueno, una parte que tenemos aquí, y perdón que la pongan en la lengua originaria, pero estamos estudiando a Pablo, pues hay que meternos, aunque no sepamos la lengua, que es el griego, pero sí meternos, al menos con curiosidad cultural, y a ver cómo escribió literalmente, qué es lo que dijo Pablo. Pues aquí lo tenemos. Tuto froneite en jimin hokai en Cristo Jesu, os gemorfe ceo y parjon ug. Bueno, está diciendo Cristo que no acaparó para sí su figura de Dios, su forma divina, sino que al contrario se abajó, por eso puse esta palabra kenos en rojo. Esta es la acción propiamente de Dios, es lo que hay que aprender si verdaderamente queremos pues vivir una vida plenamente humana y matrimonial. Entonces, dice, Cristo no acaparó para sí la forma de Dios, sino que se abajó. Este abajarse es el gesed, bajar a las necesidades del otro, y de hecho es el lenguaje de la caridad, o sea, de la caritas, del amor de Dios, del ágape, es siempre bajar, o sea, encarnarse, nacer, padecer, morir, pero para resucitar. No es nada más abajarse por abajarse hasta los infiernos para rescatar a su esposa, que es la iglesia, que somos todos nosotros, a través de la cruz. Y por eso dice aquí, bueno, voy a ir
leyendo algunas palabras, como llama a ti, y o sea, se engendró, fue engendrado como hombre. Y así, en este abajamiento, hasta Mehdi Zanatu, hasta la muerte, Zanatu de Staurú, muerte de cruz. Y por eso Dios lo exaltó y le dio un nombre que está sobre todo nombre, debajo de los cielos, en la tierra y por encima de Cataxonion, por encima de todo lo que existe, para que toda lengua confiese, o sea, lo reconozca como Señor Jesucristo. Jesucristo es el Señor. Cuando en el Antiguo Testamento decimos Adonai, el Señor, pues se refiere a Cristo, al esposo. Y toda rodilla se doble y aparezca en él la gloria de Dios Padre. Bueno, ya yo he destrozado un poco el texto acompañando, pero es un texto que tiene mucho que ver con el matrimonio porque las consecuencias del megalón misterio, o sea, las consecuencias de estar metido en este misterio de amor son pues que hay que amar como Cristo a la iglesia. Y como la ama, pues abajándose, renunciando a su forma de Dios, o sea, siendo el fuerte, el que sostiene, porque siempre el fuerte es el que se pone a servir. El más importante de ustedes que sea el que sirve. Entonces, la lógica del don de Dios aparentemente es contradictoria, pero es lo que nos lleva a la plenitud. El egoísmo pues, nos conduce a la insatisfacción, como ya he dicho. Y bueno, por esto este texto pues, se ha convertido en un himno que además se canta el Viernes Santo. Bien, pues espero que con esto no haber sido demasiado complicado, pero sí hay que meternos verdaderamente en el misterio. O sea, no podemos estar siempre pues simplemente con actividades, con que nos digan lo que tenemos que hacer, con técnicas. No, hay que meternos en el misterio, crecer nosotros personalmente para poder, con una fuerza, con un fuego interno, pues iluminar un poquito, sino qué tipo de luz vamos a dar. Bueno, algunas conclusiones, tanto de Pablo como del matrimonio en el Nuevo Testamento, son que bueno, la sexualidad, o sea, el cuerpo tal como se presenta, que es sexuado, contiene ya en sí una revelación, o sea, descubrimos que está llamado al amor. Y esto ya es un evangelio, o sea, es una buena noticia que hay que cuestionarnos, plantearnos desde el punto de vista antropológico, o sea, real, de todos los días, qué sentido tiene el matrimonio. ¿Ok? Y el sentido, o sea, no es nada más el sostenerse, estar bien en una pareja, sino que pues, tiene muchas connotaciones o muchas consecuencias. La apertura a la vida, de hecho, iba a decir la felicidad, al menos el bienestar de la sociedad depende siempre de una pareja, o sea, de las parejas, porque pues, son las que traen hijos al mundo, los hijos pues, son felices o no, dependiendo mucho de la relación que hay entre sus padres, o sea, hay toda una red complicadísima de explicaciones que van a favor del matrimonio. Bueno, pero entonces, en primer lugar, la sexualidad revela que estamos hechos para al amor y eso es una cosa buena, no es algo malo. Segundo, que el amor necesita ese espacio que le dé durabilidad y que la Iglesia siempre ha apostado por el amor y por la persona, o sea, nunca ha estado en contra de la persona y por eso reconoce que es sexuada y que está llamada al amor dentro del matrimonio. Es decir, esto se hace desde la razón y ya después la revelación no es que venga y confirme, sino que descubrimos a través de la revelación, que está principalmente en las Escrituras, que hay justamente que sí hay un proyecto de Dios sobre el hombre, que es justo esto que acabo de decir, y que hay muchísimos gestos y momentos en las Escrituras donde aparece esto. Y ya concretamente en el Nuevo Testamento, pues hemos descubierto que es un mysterium, o sea, un proyecto amoroso sobre estar casado, un proyecto amoroso de estar inserto en el amor de Cristo, y ya a partir de San Agustín,
se va a usar la palabra sacramentum, que es la palabra que usamos nosotros, sacramento. Entonces, pues hemos descubierto también algunos gestos de la institución. ¿Esto qué significa? Que el matrimonio es uno de los 7 sacramentos y los 7 sacramentos han sido instituidos directamente por Cristo. En algunos casos está muy claro en el texto, en otros, como dije, pues está repartido, por así decir, en algunos gestos. ¿Y qué significa o qué sentido tiene eso de casarse por la iglesia? Eso de haber pasado por la boda, bueno, pues significa, ya repitiendo, estar insertos en el amor de Cristo por su iglesia. Segundo, que esa unión, estar casados, es ya una fuente de gracia que se administran los esposos el uno al otro. Y que la tercera consecuencia es que Cristo es el modelo del amor. Entonces ya pues a estas alturas no podemos estar imitando siempre a los famosos que salen en las revistas y que están en las pelis, en las series, en las telenovelas, que lo único a lo que nos conducen pues es a la fragilidad y a la violencia y al sinsentido. No, más bien ir al maestro, con mayúscula, que es Cristo, y cómo ama, pues con un amor exclusivo, como lo hemos visto en todas las escrituras, fiel, total, fecundo y humano. Humano significa pues que hay que estar siempre en crecimiento, significa que no somos animales, además los animales no aman para comenzar, o sea que no nos podemos dejar llevar por los instintos. Humano también significa que hay que vivir desde el espíritu, que es lo propiamente humano. Vivir desde el espíritu significa eso, vivir en clave de inteligencia, voluntad, conciencia, libertad, decisión, y no de instinto, de antojo, de apetencia, todo lo que va por ahí, sino vivir el cuerpo desde estas facultades, por tanto, donándose con nuestros defectos, porque no hay ninguna pareja perfecta ni ninguna familia, pero sí, pues donándonos. Y en el caso de Cristo, nuestro modelo, que es Él, este amor es además divino. O sea, los hombres estamos hechos para volar y no tenemos alas. Bueno, pues las alas nos la da la gracia. O sea, el modelo no son ni los animales ni siquiera los humanos, sino Dios. Y ya termino diciendo que, como última conclusión, que esto se irá viendo, ya después se irá madurando a lo largo de la historia en forma de pues una liturgia, una disciplina. O sea, disciplina significa pues una ordenación ya de los ritos, de las condiciones, de los impedimentos para el matrimonio, y también de una teología. Y pues en la teología pues hemos ido madurando a lo largo de estos 2000 años hasta llegar pues, al gigante de la teología del matrimonio, que es Juan Pablo II, pero hay muchos pasos. Ahí identificaremos, por ejemplo, la época de San Agustín, la época del siglo VII, VIII, donde se introducen algunas nuevas costumbres, la época de oro, digamos, de la reflexión sobre el sacramento, que sería el siglo XII, pues en Trento, en 1550, por redondear, que ya define que el matrimonio no solamente es sacramento, sino da una serie de lineamientos, y así hasta llegar a la pastoral de acompañamiento concreto a los matrimonios a fines del siglo XIX y sobre todo a partir de Juan Pablo II. Pero que quienes acompañan a los matrimonios pues algo deben de tener, o sea, deben de tener una visión potente y no simplemente unas nociones vagas. Bueno, pues por eso espero que no, ya termino con esto, espero que no se nos haya hecho demasiado complicado todo esto, sino que más bien pues hago una invitación a verdaderamente profundizar y pues nada, mucho ánimo y les deseo lo mejor.